Sesión 49. En este caso, lo que tenemos nosotros o lo que vamos a desarrollar es, por ejemplo, la normativa en el uso de los puntos suspensivos, el guión y la raya, ¿ok? ¿En qué casos se usan estos signos de puntuación y de qué manera? Bien, entonces, vamos primero con los puntos suspensivos. Se utilizan al final de una frase en lugar de un punto y con el mismo significado gramatical que este. Si bien indican al lector que la frase precedente podría continuar, es más que eso es objetivo, ¿no? Indicar de que es una frase que debe tener una continuación. Por ejemplo, ¿no? Lunes, martes, hay una enumeración de días y en este caso después del domingo hay unos signos de puntuación que para nuestro entender es una frase que debe tener una continuación, ¿correcto? También se usan los signos de puntuación para indicar la existencia en el discurso de una pausa transitoria que exprese dudas, temor, vacilación o suspenso. Por ejemplo, no sé si ir o si no ir. No sé qué hacer. O sea, esa pausa que expresa el signo de puntuación expresa duda, ¿no? Temor, vacilación. Entonces, por eso, o sea, es una pausa que al final desconcierta al lector, ¿no? Y en todo caso lo que hace es que el escritor transmita ese desconcierto, que el lector lo perciba, ¿ok? Por ejemplo, te llaman del hospital. Espero que sean buenas noticias. O quería preguntarte, no sé, bueno, que si quieres ir conmigo a la fiesta. Es por eso es temor, ¿no? Entonces, ella expresa duda o temor, ¿no? Quería preguntarte, no sé, es vacilación, bueno, o sea, ya hay un temor, ¿no? Una vacilación que viene, que continúa siendo temor, ¿no? Que si quieres ir conmigo a la fiesta. Y ahí lanza todo lo demás. O, por ejemplo, ¿no? Si yo te contara, ¿no? Es más que temor, más que pensar duda o temor, es como que es una frase que va a continuar, ¿no? Es como que hay mucho que decir, ¿no? Es más que toda la expresión. También podemos utilizar los signos de puntuación o los signos suspensivos para señalar la interrupción voluntaria de un discurso cuyo final se da por conocido o sobreentendido por el interlocutor, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que prepararon cuidadosamente la expedición, llevaron materiales de primera y guías muy experimentados. Bueno, ya sabéis cómo acabó la cosa. ¿Okay? Entonces, como es algo ya conocido, o sea, una circunstancia ya conocida de un desenlace conocido, entonces se coloca los signos o los puntos suspensivos para no ahondar en algo que ya se conoce. Es especialmente frecuente este uso cuando se reproduce un refrán o fragmento literario de sobra conocido. Más vale pájaro en mano, ¿no? Y ya uno que ya conoce el resto del refrán lo continúa. O, así que dámelo ahora mismo. Y en la mitad de la fiesta se subió a una mesa y comenzó a recitar. Con 10 cañones por banda. ¿Y por qué dejan los puntos suspensivos? Dejan los puntos suspensivos porque ya uno conoce esa poesía y continúa en este caso, o mentalmente puede continuar el desarrollo de ese fragmento. ¿Ok? También se usan los puntos suspensivos para evitar repetir la cita completa del título largo de una obra, que debe volver a mencionarse, ¿no? Por ejemplo, la obra Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, de Rafael Alberti, está llena de grandes aciertos.
los versos de Yo era un tonto, que contienen algunos de los mejores hallazgos expresivos del autor. O sea, aquí, por ejemplo, para evitar volver a repetir, entonces pongo los puntos suspensivos, porque yo ya conozco, ya me acaba de decir todo el título. Entonces, para evitar una repetición innecesaria, entonces pongo los puntos suspensivos porque en alguna manera yo lo voy a poder terminar. ¿Ok? También se usan los puntos suspensivos para insinuar, evitando su reproducción, expresiones o palabras malsonantes o inconvenientes. ¿Qué hijo de está hecho? O sea, ya sabemos qué tipo de expresión se podía reproducir ahí. Entonces, evitamos vamos solamente a entender, ¿no? Colocándole los puntos suspensivos. Al final de enumeraciones abiertas o incompletas, con el mismo valor que la palabra, etcétera, o su abreviatura. Puedes hacer lo que quieras, leer televisión, ver la televisión, oír música, y hay puntos suspensivos. Entonces, eso es un sinónimo de etcétera, o sea, y más, ¿no? Debe evitarse, por redundante, la aparición conjunta de ambos elementos. Puedes hacer lo que quieras, ver la televisión, oír música, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que dice acá el autor es que, y te está expresando, ¿no? O sea, el colocar etcétera y signos de puntuación es redundancia. Ya no es necesario poder indicar ni etcétera ni la abreviatura si ya le estás colocando signos suspensivos o puntos suspensivos. Dice, se usa también entre corchetes o entre paréntesis. Los puntos suspensivos indican la supresión de una palabra o un fragmento en una cita textual. Fui Don Quijote de la Mancha y soy Ágora. Alonso Quijano el Bueno. Cervantes, Quijote 2, episodio 1615. O sea, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es solamente dar o mencionar una parte de, en este caso, de la palabra o del fragmento, ¿correcto? Solamente damos a entender por qué queremos colocar en este caso solamente una parte para dar a entendernos qué es lo que nos estamos refiriendo, nada más. A veces no es necesario colocar toda la información. Si se quiere dejar en claro que la reproducción de una cita textual no se hace desde el comienzo mismo del enunciado, es posible escribir puntos suspensivos al inicio de la cita sin paréntesis ni corchetes, dejando en un blanco de separación respecto de la palabra que la precede. Por ejemplo, al final de mi obra, Don Quijote pide un confesor que me confiese y un escribano que haga mi testamento. ¿Okay? Entonces, cuando colocamos en la cita textual al inicio, colocamos los puntos suspensivos, ok, lo que hacemos es indicar de que no es una cita sacada desde un inicio. O sea, no comienza con la frase con estas palabras, sino es un texto que está en el intermedio o al final del texto. Entonces, por eso colocamos los puntos suspensivos para indicar que hay más información delante de esa cita textual. Ya. ¿Qué sucede cuando usamos el guión? ¿Ok? Se usa en los siguientes casos. Cuando una palabra no cabe en un renglón y hay que separarlas por sílabas. Usamos el guión para indicar que la palabra termina en el guión siguiente. ¿Ya?
Por ejemplo, ¿no? Adherente, no adherente. O sea, es muy común. Es algo bueno, eso yo lo he visto cuando revisaba cuadernos, que los alumnos, por ejemplo, ¿no? Que ya han escrito una frase, por ejemplo, felicidad, decían así, fel, y en el otro lado de su cuaderno escribían el resto de las palabras. Es justamente lo que dice el guión, lo que hago es, cuando no tengo espacio en el renglón, pues corto la palabra y continúo en el siguiente renglón. Pero al cortar, debes cortarlo por sílabas. No dejar la mitad de una sílaba y en la otra mitad. Por eso te dice, ¿no? Si vas a escribir adherente, es ade y luego orente. Inhibirse. O amistad. O amistad. O sea, separarlo por sílabas. ¿Ok? Con eso que se puede separar la palabra, no cortándolo a mitad de sílaba, que es lo que normalmente ocurre. En los gentilicios de dos pueblos o territorios en que los elementos componentes aparecen en oposición o contraste. Por ejemplo, convenio hispano-luso-americano, o comercio franco-español, o guerra franco-prusiana. Cuando el compuesto designa una realidad geográfica o política en el que los componentes se integran con un significado nuevo, se escribirá sin guión. Ejemplos, hispanoamericano, checoslovaco, yugoslavo. Los compuestos de una formación en que entran dos adjetivos, el primero de los cuales, perdón, dice, los compuestos de una nueva formación en que entran dos adjetivos, el primero de los cuales conserva su terminación masculina singular, mientras que el segundo concierta en género y número con el nombre correspondiente. Ejemplo, lección teórico-práctica. Cuerpos técnico-administrativos. Para indicar periodos de tiempo, ¿no? 1935, 1991 o enero-marzo. La raya. ¿En qué casos hay que usar la raya? La raya, especie de guión largo, se emplea en los siguientes casos. Para separar en el diálogo las expresiones correspondientes a cada interlocutor, ¿no? Por ejemplo, a él le faltó colocar la raya. Madre, ¿qué hacen los gatos? Juegan y arañan. ¿Son peores que los perros? No, son más juguetones. O sea, a él le faltó colocar al inicio la raya. Pero hay, por ejemplo, en textos literarios, cuando hay diálogos, ustedes van a ver la raya durante ese texto dialogado. Cuando en medio del diálogo se intercala una aclaración, esta va precedida y seguida de una raya. Si con esa aclaración termina el párrafo, se pone solamente la raya al principio. Pero ya no sé más cuentos, decía al acabar el relato, ¿ves? Acá hay una raya al inicio y al final ya no. Sí, sí, sí que sabes, decía Andrea, ¿ves? Mira aquí, acá hay dos rayas, porque la expresión de aclaración está en el intermedio. ¿Okay? Al principio o al final de las aclaraciones que se introducen en un fragmento. Diego era, a pesar de su apariencia tranquila, un hombre en el fondo de malísimas fugas. ¿Okay? O sea, mira, hay una aclaración en intermedio, entonces puedo usar rayas, ¿ok? Para poder, en este caso, separar y poder, de alguna manera, realizar la aclaración. ¿Ok? Entonces, eso más que todo son las normativas en cuanto al uso de los signos de puntuación. ¿Ya? No olvidemos, más que todo, donde más se concentra la mayor cantidad de usos de signos de puntuación es, en este caso, en los puntos suspensivos. ¿Ok? Entonces, siempre hay que recordar que los puntos suspensivos se pueden usar cuando en una frase para indicar de que hay una continuidad, o en otros casos para indicar una pausa que puede expresar duda, temor o vacilación, ¿no? No sé si ir o no ir.
no sé qué hacer. Para señalar la interrupción voluntaria de un discurso cuyo final sea por conocido o sobreentendido, ¿no? A pesar de que prepararon cuidadosamente la expedición, llevaron materiales de primera y guías muy experimentados. Bueno, ya sabéis el resto. O sea, hay una pausa y menciona de que el final es algo ya conocido. Es especialmente frecuente este uso, dice, cuando se reproduce un refrán, ¿ok? O un fragmento literario conocido. Más vale pájaro en mano, refrán. Como ya sabemos, como es muy conocido y sabemos el final, entonces no lo terminamos, solamente le dejamos en puntos suspensivos para que uno mentalmente pueda continuar con, o terminando en este caso ese párrafo. Para evitar, en este caso, la cita completa del título largo, o sea, evitar mencionar un título largo, ¿ok? Es en pocas palabras, ¿ya? O cuando es algo que, o sea, es un título que he mencionado y ya quiero evitar mencionarlo otra vez. Entonces, uso el signo suspensivo para, o el punto suspensivo para evitar volver a reiterarlo. Para insinuar, evitando su reproducción, expresiones malsonantes, o sea, no alguna expresión fuerte también. O en este caso, si que en las enumeraciones, si queremos indicar que es una enumeración abierta, podemos colocar los puntos suspensivos. Ya no colocamos la palabra etcétera ni la abreviatura etc. Cuando en este caso se usa también entre corchetes o paréntesis, los puntos suspensivos indican la supresión de una palabra o de un fragmento. También se quiere dejar en claro que la reproducción de una cita textual no se hace desde el comienzo mismo del enunciado. Es posible escribir puntos suspensivos al inicio de la cita. O sea, cuando es una cita que no comienza con esas palabras, sino hay más información, entonces colocamos los puntos suspensivos delante. En el caso del guión, lo usamos para poder separar por sílabas alguna palabra que no podamos rellenar en un renglón y tenemos que usar el renglón siguiente. En los gentilicios de dos pueblos o territorios en que elementos comunes, elementos componentes aparecen en oposición o contraste, ¿no? Convenio postal hispano, el uso americano, por ejemplo, comercio franco-español. Cuando el compuesto designa una realidad geográfica o política en que los componentes se integran con un significado nuevo. Ejemplo, hispanoamericano o checoslovaco yugoslavo. Los compuestos de una formación en que entran dos adjetivos, el primero de los cuales conserva su terminación masculina singular, mientras que el segundo concierta en género y número, o mejor dicho, no concierta porque no hay una concordancia, ¿no? Con el nombre correspondiente. Por ejemplo, lección teórico-práctica, donde está la discordancia en el género. Cuerpos técnico-administrativos, ¿dónde está la discordancia? En el número. También usamos el guión para indicar periodos de tiempo. La raya se emplea para separar el diálogo, ¿no? En el diálogo las expresiones correspondientes al interlocutor. Cuando en medio del diálogo se quiere insertar una aclaración, entonces va precedida, en este caso, del y seguida de una raya. Pero si, por ejemplo, con esa aclaración terminamos el párrafo, solo se usa una raya. Al principio y al final de las aclaraciones que se introducen en un fragmento. ¿Ok? Por ejemplo, dice, vamos con lo que resolvió el autor. Y de ahí vamos a resolver uno de la separación. Dice, expresión que hace uso correcto de signos de puntuación. Se siente, tú ya sabes cómo se siente. Se celebró el tratado peruano-ecuatoriano. La fiesta esta vez estuvo genial. En boca cerrada, leerás las páginas 78-79. Los puntos suspensivos, dice el autor, expresan en el discurso de una pausa transitoria de duda, temor, vacilación o suspenso. Por lo tanto, será la A. Veamos la número 4. La número 4 dice,
Estamos ante un bosque mediterráneo de encinas, alcornoques, pinos. Bajo estos árboles es fácil encontrar níscalos en otoños lluviosos. ¿Qué se ha omitido? Coma, comillas, puntos suspensivos, raya o guión. Veamos. Estamos ante un bosque mediterráneo de encinas, alcornoques, pinos. Bajo estos, o sea, está enumerando árboles, pero hay una, o sea, en este caso aquí, lo que deberíamos colocar que serían puntos suspensivos. ¿Y por qué puntos suspensivos? Porque la enumeración de árboles es infinita. Entonces, para poder expresar una enumeración abierta, ahí deberíamos colocar los puntos suspensivos. Y luego continúa, ¿no? La oración. Bajo estos árboles vamos a encontrar níscalos en otoño. Ok, ahí, por ejemplo, sería encontrar los puntos suspensivos. Presenta uso incorrecto de signos de puntuación. Veamos. No sé, creo que, bueno, sí me parece que voy a ir. Ahí, por ejemplo, expresar dudas. Entonces, no está bien el uso de los signos de puntuación. Iré, no iré. Debo decirme pronto. Ya, vale. El escolar resultaba muy solemne. Cada 10 cañones por bando. Ya. El caso es que si lloviese, mejor no pensar cosa tan improbable. Me gusta la soledad, mi angustia, la soltería, etc. Ajá, aquí está la falla. Cuando nosotros usamos, o sea, si queremos, o si estamos enumerando una relación, una enumeración abierta, ¿ya? Cuando colocamos los puntos suspensivos, no es necesario volver a colocar LTC. Ya sería una redundancia. Pues aquí está el mal uso de los puntos suspensivos. Necesita el uso de puntos suspensivos. Se presenta y solo dice que no sabe nada. Ven o si no, cambia José Antonio. Búscame en tu soledad, la vida tiene sorpresas para ti. De todas sería en este caso la B. Porque dice, ¿no? Ven o si no. Entonces, hay una frase que todavía debe continuar. Por eso ahí usaríamos los puntos suspensivos. Requiere uso de guión, dice. Vuelve, cariño mío. Si come, bailara, cocina, cocinara. Se inició el conflicto árabe-norteamericano. La búsqueda ha sido incansable, sin lugar a dudas fue una sorpresa. Bueno, en este caso el guión lo usaría acá. ¿Ok? Porque estamos ahí expresando dos pueblos en contraposición. Ahí usaría el guión. Signo de puntuación que se usa en los diálogos, por excelencia, la raya. ¿Ok? Entonces eso no deben olvidarse. Cuando vayan a leer una obra literaria y lean los diálogos, o en todo caso en un guión de teatro, van a ver mucho el uso de la raya. ¿Ok? Presenta correcta redacción. Ámame, decía Juan a su novia. Ámame. Ya. En este caso, es un texto y luego un texto aclaratorio. Sería en este caso la A. Ámame, que es, ¿no?, lo que dice, y luego la aclaración, decía Juan a su novia. Por eso que ahí está correcto el uso de la raya, ¿no? Y en este caso, como termina, la aclaración es la que termina la frase, no es necesario colocar otra raya. Por eso que ahí sería, solamente ahí bastaba colocar una sola raya. Bueno, chicos, eso es todo por esta sesión. Ya, en la siguiente sesión, en la 50, veremos más normativas de otros signos de puntuación. Ya, entonces nos vemos dentro de 5 minutos. Chao, chao.